Miércoles 18 de febrero de 2026, comenzamos una mañana con una alta humedad y se ve en el horizonte tormenta. El pronóstico anoche anticipaba que podrían acercarse tormentas en la madrugada, sin embargo, se ven todavía a lo lejos, aunque todo hace presumir que hacia la tarde podemos llegar a tener algún tipo de tormenta. Al menos es lo que observamos si miramos hacia el sur, suroeste, desde aquí, desde donde estamos ubicados. Esto es Entre Líneas por Radio GPS. Como les decía, bastante humedad, sí se percibe y podemos ver, de acuerdo a lo que dice la información meteorológica, aquí en la ciudad de Rufino, en el sur santafesino, alrededor del 95%. Y hasta que venga la tormenta, parece que vamos a tener las temperaturas típicas del verano. Ayer también fue una jornada bastante calurosa. Todavía obviamente estamos transitando esta estación hasta el 21 de marzo, es decir, un mes queda por delante, teniendo en cuenta que febrero tiene 28 días. Hay una pregunta que nos hacemos ya desde hace tiempo, pero parece profundizarse ahora en tiempos de Javier Milei, es si no hay una suerte de solidaridad inversa en la Argentina de parte de quienes objetivamente, concretamente, pertenecen a la clase trabajadora, estén ocupados o no, pertenezcan o no a sectores que trabajan en relación de dependencia o lo hacen por cuenta propia. Y suena fuerte, pero hay varias preguntas. ¿Por qué hay trabajadores que defienden ideas que los perjudican? ¿Por qué un empleado que gana un salario pobre, mínimo, un salario escaso, repite argumentos empresariales? ¿Por qué alguien que alquila, por ejemplo, critica regulaciones que lo protegen? ¿Por qué? Uno se pregunta por qué. Si las regulaciones que se vienen, o parece ser que se van a venir en términos laborales, son peores para tu trabajo, es decir, por ejemplo, que no va a haber horas extras, sino que tu empleador va a disponer de las horas que quiera y en todo caso te las compensa en otro momento, si te recortan las vacaciones, si peor aún, los periodos de prueba se extienden, si tenés que cuidarte hasta de tropezar en la calle para que no te paguen menos, vos podés defender eso. Hay algo que está pasando. Argentina se caracterizó durante décadas de ser un país con una identidad obrera fuerte. Después podemos criticar el accionar sindical, pero tuvimos sindicatos con mucho poder. Hoy en día lo tienen, pero ya hace tiempo que lo vemos cercanos más a los intereses patronales en muchos casos que a los intereses de los trabajadores. Fue un país de movilidad social ascendente. Fue un país que, aunque los más jóvenes piensen, como digo siempre, que uno está hablando de Suecia o de Noruega, supo tener hasta hace poco más de 50 años pobreza casi en cero y la desocupación en un mismo nivel, con trabajo genuino por otro lado, porque hoy también hay que ver quién se considera ocupado. Un país que en definitiva tenía conciencia de clase. Pero hoy vemos otra escena. Trabajadores que celebran despidos, incluso para ordenar las empresas, las industrias. Empleados que cuestionan paros
que reclaman mejoras salariales o mejores condiciones laborales, sectores populares que defienden rebajas impositivas que no los benefician, porque en realidad son rebajas impositivas para la gran empresa, para la industria, para el patrón. Y la pregunta que uno se hace, sé que suena incómoda, pero ¿se rompió prácticamente en su totalidad la conciencia de clase? La conciencia de clase es algo de lo que hablaba Karl Marx hace casi 200 años. Era un trabajador que entiende que sus intereses no son los mismos que los dueños del capital. Un trabajador que es consciente de su rol dentro de la producción. Pero hoy muchos trabajadores no se perciben como parte de una clase. Se perciben como empresarios en pausa, como millonarios temporariamente demorados. Es decir, como que algún día se van a ver en el rol en el que hoy quizás se autoperciben a futuro o incluso en el presente. No se identifican con el colectivo de sus pares, se identifican más que nada con un sueño. Y no es este fenómeno algo que indique que defiendan específicamente al patrón. Quizás uno tiene la sensación que defienden la fantasía de algún día serlo, pero mientras tanto trabajan 10, 12 horas, mientras tanto pagan alquiler, mientras tanto pierden poder adquisitivo, mientras tanto siguen perdiendo diferentes derechos. Y aún así votan o argumentan en contra de regulaciones laborales, en contra de convenios, en contra de impuestos progresivos. Y entonces uno se pregunta si acá hay manipulación, si hay marketing político, si hay una cuestión también de desgaste con lo que tiene que ver con la conducta y accionar de las cúpulas sindicales, o si se trata de un cambio cultural mucho más profundo. Obviamente, uno no deja de lado que, lo decíamos al principio de esta editorial, la representación sindical perdió credibilidad en muchos casos, terminan muchas veces transando. Uno ve también cúpulas sindicales que viven justamente como grandes empresarios, cosa que en otros países no se da, sino que las cúpulas sindicales viven justamente como sus representados. Sí hay también, y esto hay que sumarlo, una desconexión con la política tradicional, sea del signo que sea. Uno lo ve con la apatía que existe en términos de participación electoral, incluso lo que tiene que ver con la participación en la vida partidaria, político-partidaria cotidiana, que no es la de los inicios de la democracia, ni hablar mucho antes, y una precarización que fragmenta la identidad laboral, teniendo en cuenta que hoy hay personas que tienen hasta 3 empleos o 3 emprendimientos, como se dice ahora a la changa. El repartidor de las aplicaciones no se siente obrero. El monotributista tampoco se siente obrero o empleado. El freelancer que no se siente parte de un colectivo. Un freelancer, un joven o no tan joven que trabaja con las redes sociales, que trabaja con las nuevas tecnologías, no se siente un trabajador, un obrero en el sentido de clase. Lo mismo el monotributista, que tiene quizás una changa, un emprendimiento. Y tampoco quien anda con su moto de aquí para allá. Y por supuesto, al no haber una identidad común, se pierde la conciencia de clase. Pero hay que tener ojo también, cuando un trabajador adopta una lógica patronal, no se vuelve empresario. Termina volviéndose más vulnerable, aceptando que le agreguen horas de trabajo, aceptando recortes salariales, aceptando que
tenga que ceder ante incluso problemas de salud a tener días que le corresponden. Es decir, aceptando una mayor precarización. El poder económico, está claro, más en este sistema, no necesita que todos sean empresarios. Lo que sí necesita es que los trabajadores no se reconozcan como tales. Cuando hablamos de solidaridad inversa, no es traición, es un síntoma. Es decir, aquel obrero, aquel trabajador, aquel emprendedor que ante alguna medida económica que, por ejemplo, puede perjudicar a un empresario, siente que lo está tocando a él y reacciona con enojo, como si lo estuviese tocando a él. Uno ve más reacciones virulentas cotidianamente en redes cuando se aplica algún tipo de medida, que suele suceder pocas veces, pero cuando sucede a multimillonarios, a empresarios, que cuando se aplica a trabajadores. Y uno dice, ¿de qué lugar habla esta persona? Que se indigna porque se va a imponer un impuesto, valga la redundancia, no sé, a la gran propiedad rural, por decir algo. Un impuesto a los autos de alta gama. Un impuesto a la multipropiedad. Y uno ve que ahí el que salta es un monotributista, es un trabajador de alguna app, es un freelancer. Es un síntoma de época, como decía. Lo colectivo pierde prestigio y lo individual es prácticamente una religión. Y uno se pregunta si estamos en una sociedad más libre o ante trabajadores que ya no saben que son trabajadores. Y esto no es un debate ideológico, es estructural y parece que se va profundizando. Hay muchas preguntas todavía por hacerse respecto a este tema y por supuesto será parte de futuras editoriales o intercambio de opiniones. Acá estamos en Entre Líneas para seguir debatiendo estos temas, además de hablar de la actualidad, en lo que te decía, una jornada de miércoles 18 de febrero, post fin de semana largo, en donde se avecina alta temperatura, alta humedad y probabilidad de tormenta. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y estamos aquí para acompañarte.